Hay cosas que no se cuentan fácilmente, no porque sean difíciles de recordar, sino porque una parte de ti preferiría haberlas olvidado. Esta es una de esas cosas, y te la voy a contar exactamente cómo ocurrió, porque ya pasaron suficientes años y el silencio no me ha servido de nada. Apaga la luz, cierra lo que tengas abierto y escúchame. Tenía 18 años y ya sentía que había desperdiciado mi vida. Me había casado demasiado joven, movido por esa mezcla de miedo y responsabilidad que tiene la gente cuando todavía no sabe quién es. Mi novia estaba embarazada. Creímos que lo correcto era formalizar, que eso era madurar. Mi madre se enteró y no gritó, no lloró. Solo me miró con esa expresión que tienen las madres cuando saben que algo va a salir mal y ya no hay nada que puedan hacer. Siguió apoyándome en los estudios, eso nunca lo dejó de hacer, pero fue directa. Si yo quería tener una familia, tenía que cargarla solo. Así que trabajé, turnos partidos, lo que saliera. Los suegros nos prestaron una casita detrás de la suya para que pudiéramos empezar. Intentamos construir algo. Con lo poco que teníamos, con todo lo que nos faltaba, lo intentamos. Pero nuestro hijo nunca llegó. Lo perdimos antes de conocerlo. Y con él, sin que yo lo viera venir, se fue todo lo demás. Los 2 años que siguieron fueron una destrucción lenta. Mi esposa cambió de maneras que no supe manejar. Primero se alejó, después se endureció, después se convirtió en alguien que yo no reconocía. Sus padres encontraron en mí a un culpable cómodo y un día, sin mucho drama, me pusieron en la calle. El divorcio ya estaba firmado. Solo me faltaba irme. Volví a casa de mi madre con 20 años y la sensación de haber envejecido décadas. La recuperación fue lenta. Me acerqué al círculo de mi madre, a sus vecinas, a esa vida tranquila de tardes con café y conversaciones sin urgencia. Me hacía bien. Era exactamente el tipo de calma que yo necesitaba. Una de esas mujeres era doña Rafaela. Era de esas personas que parecen permanentes, como si siempre hubieran estado ahí y siempre fueran a estarlo. Por eso cuando murió, el golpe fue más fuerte de lo que esperaba. El novenario se hizo en su casa. 9 noches de rosario, de velas, de gente reunida alrededor de una ausencia. Yo iba todas las noches. Era lo menos que podía hacer. Pero desde el primer día, algo no cuadraba. No era solo la tristeza del duelo, era algo físico, algo que se sentía en el cuerpo antes de que la mente pudiera nombrarlo. El aire de esa casa pesaba distinto, como si hubiera algo ahí que no tenía cara todavía, pero que ya estaba ocupando espacio. La tercera noche fue cuando la vi por primera vez. Todos estaban en la sala rezando. Yo me había quedado en la cocina, apoyado contra la pared, mirando por la ventana sin pensar en nada en particular. Estaba agotado de ese agotamiento profundo que no viene del cuerpo, sino de adentro. Al principio pensé que era una sombra larga. Después pensé que era una persona muy grande parada en el patio. Una mujer, de una estatura que no tenía lógica, que caminaba con una lentitud extraña, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Tenía algo raro en la piel. No sabría describirlo con exactitud, solo que no se veía como debía verse. Caminó hasta la reja y salió a la calle, sin apuro, sin mirar atrás. Fui a avisar. Nadie me creyó. Nadie había visto nada. Nadie había escuchado nada. Me convencí de que el cansancio me estaba pasando factura y no dije más. Esa misma noche, horas después, el teléfono sonó. Era la vecina de enfrente. Decía que había alguien en nuestro patio. Nos asomamos juntos por la ventana, mi madre y yo. Y ahí estaba, la misma figura, asomada por encima de la cerca, quieta, mirando hacia la casa. Y los ojos, eso es lo que me clavó en el lugar.
Los ojos eran completamente blancos, sin pupila, sin color, solo blanco. Mi madre me apretó el brazo. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Esa noche no dormimos casi nada. El miedo que sentí no se parece al susto de una película. Es algo más antiguo, más físico. Tu cuerpo entendiéndole antes que tu mente, reconociendo algo que no debería existir. Al día siguiente, nadie sacó el tema. Hay cosas que si las nombras se vuelven más reales, y ninguno quería eso. Cuando cayó la noche, volvimos al rosario. El viento hacía ruidos extraños al colarse por las ventanas, casi como quejas, casi como palabras. El ambiente era tan denso que costaba respirar con normalidad. A mitad del rezo, la vecina que vivía sola empezó a ponerse mal. Decía que sentía algo aplastándola, que no podía respirar bien. En su cara había algo más que ansiedad. Mi madre me pidió que la acompañara a casa. Mientras caminábamos bajo la lluvia, la vecina me tomó del brazo y me dijo en voz baja que su perro había estado gruñendo toda la noche anterior. No ladrando, gruñendo. Mirando hacia la puerta con los pelos de punta, sin despegar los ojos de ahí. Sentía que algo estaba afuera, me dijo, toda la noche, como si estuviera esperando que yo saliera. La dejé en su casa y volví solo. Esa caminata de regreso fue la más larga de mi vida. Cada sonido se multiplicaba, cada sombra parecía tener un segundo más de retraso que el movimiento que la causaba. Llegué a casa, cerré con llave, apagué las luces y me encerré en mi cuarto. Pero el miedo no estaba afuera, estaba conmigo, adentro, sentado en la misma oscuridad que yo. En algún momento terminé dentro del closet, como cuando era niño, y creía que ese espacio pequeño podía protegerme de todo lo grande y oscuro que había más allá. Me quedé dormido ahí, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, y soñé con ella. Estaba en el patio, saliendo de entre las sombras, pero esta vez traía algo en brazos, un bebé envuelto en tela oscura que yo no podía ver con claridad, pero que reconocí de una manera que no necesitaba los ojos. Sabía que era mi hijo. Intenté moverme, no pude. Intenté gritar, tampoco. Su voz no sonó en el aire, sonó adentro de mí, como si fuera un pensamiento que yo mismo estuviera teniendo. No sabes dónde está, no sabes lo que hay del otro lado. Un frío que no era de temperatura me recorrió entero. Yo lo tengo y te lo devuelvo. Solo déjame entrar. Todo en mí quería decir que no. Cada instinto que tenía gritaba que no. Pero el dolor de haber perdido a ese hijo, un dolor que nunca había terminado de procesar, era más antiguo y más fuerte que cualquier instinto. Solo déjame entrar, repitió, y yo, desde ese lugar, entre el sueño y algo que no sé cómo nombrar, cedí. Entra, susurré. Lo que vino después no lo puedo describir del todo con palabras. Una presión brutal en el pecho, como si algo enorme se hubiera sentado encima de mí. No podía respirar, no podía moverme, no podía hacer nada. Y la vi entrar, atravesando el sueño como si las paredes no existieran, acercándose sin prisa, porque ya no necesitaba tenerla. Pero ya no traía al bebé, solo me miraba, con esos ojos vacíos que no reflejaban nada. Me desperté cuando mi madre abrió la puerta del closet. Era de día, habían pasado horas. Ella estaba asustada, y eso lo noté después, porque lo primero que dijo me sacó de cualquier capacidad de procesar otra cosa. Hijo, hay alguien sentado en el carro de tu papá. Salimos juntos. El aire de esa mañana estaba raro, quieto de una manera que no era natural. Nos acercamos despacio al carro estacionado en la entrada, y ahí estaba, sentada en el asiento del conductor, mirando al frente, sin moverse, sin parpadear. No dijimos nada, no había nada que decir. Ya no estaba afuera. Lo que vino después fue peor, precisamente porque fue gradual. Una puerta abierta
sentados en la cocina cuando no había nadie. Las cosas pequeñas se acumulan y en algún punto dejan de poder ignorarse. Mi madre empezó a enfermar sin causa. Los médicos hacían exámenes y no encontraban nada, pero yo la veía apagarse, como si algo le fuera consumiendo la energía desde adentro, lentamente, con paciencia. Intentamos de todo. Bendijimos la casa, rezamos, buscamos personas que supieran más que nosotros. Nada era permanente, porque el problema no era la casa, el problema era la invitación que yo había extendido en ese sueño. Y eso no se deshace fácil. La noche final me desperté con un susurro tan claro que por un segundo creí que había alguien parado junto a mi cama. Ya es hora. Podía sentirla ahí sin verla, de la misma manera que sientes el calor de algo sin mirarlo directamente. Una presencia concreta, densa, respirando a centímetros de mi cara. «Te cumplí», dijo. «Ahora vienes conmigo». Y en ese momento, con los ojos cerrados y el corazón golpeando contra las costillas, entendí todo de una sola vez. Ella nunca tuvo a mi hijo. Nunca tuvo nada para darme. Solo sabía exactamente qué necesitaba escuchar para abrirle la puerta. Y yo se la había abierto. No sé de dónde vino lo que hice después. No soy una persona especialmente religiosa ni valiente, pero recé con una desesperación que nunca antes había sentido, con el miedo y la rabia y el dolor de años todos juntos, sin palabras perfectas, sin ningún ritual, solo eso, pedir con lo único que me quedaba. Y la presión cedió. El silencio que vino fue distinto, limpio, real, pero nunca fue completo. Han pasado muchos años y hay momentos cuando la casa queda muy callada y la oscuridad es demasiado densa en que lo siento de nuevo, no con la misma intensidad, pero está como algo que se instaló en un rincón y que a veces recuerda que tiene permiso de estar ahí. Eso es lo que nadie te explica. Estas cosas no necesitan fuerza, no necesitan romperte nada ni destruir nada, no necesitan nada que tú no les hayas entregado primero. Solo esperan el momento exacto en que estás suficientemente roto y entonces tú mismo les abres la puerta.